Saludos, amigas y amigos. Esto es Travesura Beatle número uno. Una idea traviesa de sus cuates Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola, que nos presentamos en pantalla. Saludos, Gabriel. Saludos, Sergio. ¿Qué tal, Salvador? Gabriel, amigos, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Haz- Estamos iniciando esta nueva denominación de nuestro programa que va a ser Travesura Beatle. Sí, eh, venimos desde hace más de un año, ya casi son 2 años completos, tejiendo una conversación de tres amigos que nos conocimos recientemente por nuestra admiración, nuestro interés y nuestra voluntad de no caer en la religión de los Beatles y no por eso dejar de hablar o difundir lo que conocemos sobre ello. Empezamos como travesía, tratando de estar en submarino amarillo, en viaje mágico misterioso, pero vemos que una travesía tiene que tener un punto de partida y una meta, y esa no es nuestra intención. Queremos tener abierta una conversación amistosa, sin límite, porque creemos que la importancia y el valor histórico de los Beatles ya no es algo subjetivo ni solo eh, pues de historia de la cultura de adolescentes de los 60, sino que tiene que ver prácticamente con la vida, porque Sergio, Gabriel y yo, pues ya sabemos por dónde masca la iguana en cosa de años, ¿no? Ya no, Y cada día le aprendemos distintas formas de masticar, maestro. diré, pasa algo muy enorme, porque una vez que uno agarra vuelo en los 60, con lo que aquí llamamos Beatles como símbolo, la mente se queda joven, aunque el cuerpo se arrugue, y queremos transmitir esa alegría y no ser tres viejitos en el asilo de ancianos diciendo, ay, si vinieran nuestros nietos a oír nuestros discos. Y entonces, pues, eh, saludo yo, Salvador Mendiola, dejo que se presenten mejor Sergio y Gabriel. Adelante, Sergio. Bien, bueno, pues me conocen amigos de los programas anteriores, pero ya que hoy estamos, digamos que inaugurando un nuevo programa, pues me presento. Soy Sergio Cardoso, amigo de todos ustedes, como De diría todos los niños. Javier López Chabelo, en donde intento, junto con mis amigos, pues eh, eh, digamos, colaborar y de algún modo desmitificar ciertas ideas que tienen sobre los Beatles, bromear, hacer un programa divertido, entretenido y ver lo que han sido los Beatles de una manera más humana, ¿no? Nosotros tenemos amigos de hace ya muchos años que hoy en día realmente han deificado a los Beatles, ¿no? Y creo que no hay que llegar a esos extremos, ¿no? El fanatismo nunca ha sido recomendable. Así que estoy con mis amigos Gabriel Santos y Salvador Mendiola tratando de pasar un buen rato, tratando de transmitirles algún conocimiento, lo que hemos leído, conocido y esperando pues que el programa les sea grato. Adelante, Gabriel. Pues buenas tardes, bienvenidos a esta nueva perspectiva que tenemos en el programa, en nuestro YouTube, en nuestra quehacer cotidiano. Pues los Beatles creo que eran traviesos desde chavos, ¿sí? Eran poco formales, poco cuadrados, entre comillas, poco ingleses porque eran norteños, ¿no? Yo los con norteños y porteños para diferenciarlos de los londinenses, ¿no?
muy sobrios, muy al estilo formal. Ellos eran muy, muy graciosos, lo vemos en las entrevistas que han tenido, y a mí me llamó mucho la atención que cuando falleció George Harrison, Eric Clapton dijo, lo que más vamos a extrañar de George es la simpatía y su alegría. Yo me quedé frío porque dije, bueno, siempre tengo y tenemos el concepto de ese George serio, ¿no? El más serio de los Beatles, el más espiritual, y no, era muy, muy simpático este hombre, en paz descanse. Y como dice muy bien Salvador y Sergio, te vamos a tratar de hacer una presentación amena, sin descuidar la formalidad histórica, académica, no la vamos a dejar fuera, pero sí ver esas travesuras Beatles que el día de hoy vamos a comentar una de sus más grandes travesuras, Sí, ¿verdad? claro. Que vamos adelante a comentar eso. Y bueno, pues bienvenidos todos y vamos adelante con este humor a la inglesa, porteña. Yo, Salvador Mendiola, declaro tengo 72 años de vida. ¿Para qué dices Eh, le da, mano? Que ya empezamos a para empezar con travesuras. poder presumir que Ah, cuando bueno. escuché por primera vez a los Beatles en 1963, yo tenía solamente 10 años y me Ah, capturaron como niño, me condujeron como adolescente y prácticamente a los 16 años empecé a practicar espontáneamente en la radio, en lo que era la Pantera 590, en esa estación de radio, el periodismo cultural, pues basado en el rock. Gabriel y Sergio han tenido un programa en lo que era Radio 620 y también vienen practicando el periodismo cultural sobre rock y específicamente los Beatles desde hace pues cosa de 40 a 50 años. Y desde ahí pues creemos que podemos, por un lado, mantener esa frescura que vivimos en los 60 con ellos y luego comunicar lo que creo que tanto positiva como negativamente han afectado en la cultura. Allí, en nuestra sesión anterior hablamos de los covers hechos en español y específicamente en México sobre canciones de los Beatles. Y pues yo creo que meterle la foto de los Jackie nos bajó las visualizaciones a 30 cuates nada más, cuando llevamos en 190. Pero también, y me gustó, hubo un cuate que escribió que era muy agradable escuchar a la banda plástica de Tepetlixpa, y como la habíamos explicado, y como lo dijimos, creo que muy de pasada, pedía que hiciéramos mención de la versión que hizo el gran Tintán de She Love You Yeah, que la volvió Ráscame Aquí y que la pueden encontrar en YouTube fácilmente, viendo el efecto de los Beatles más allá del rock and roll, más allá de los adolescentes, en un momento que realmente volaron alto. Y pues yo ahora como viejito y como torero de más rato con la espada, les comento lo que es mi cover más valioso de los Beatles. Es la canción For No One que grabó Caetano Veloso en el disco Long Play, todavía de vinilo, cualquier cosa o cualquier cosa, en los años 70. Allí hace una versión en lo que se llamó tropicalísimo, ni bossa nova, ni acordeón brasileño, sino algo joven brasileño, de una bella canción de los Beatles que por su letra es ya uno de los grandes logros de McCartney. Con eso digo, los covers son algo interesante de estudiar eh, porque se origina el concepto en los años 50, cuando se compite por las mejores canciones de los grupos profesionales de composición para ver quién hace la mejor cobertura de lo que sería, pues,
la composición, letra y música. En un principio, todo el mundo hacía covers de todo, pero lentamente eso se fue volviendo problemas de derechos de autor. Y cada vez las gentes, yo creo que por usura capitalista, hacen menos covers. Y yo pienso que eso es una ruptura en el tiempo dañina, porque tanto un joven como un viejo tiene que demostrar su existencia en el tiempo, hablando para otras generaciones, hablando los jóvenes con memoria del pasado y los viejos pues con voluntad del presente. Y con eso pues yo hago mi comentario sobre covers de los Beatles. ¿Qué opinan ustedes, Sergio y Gabriel? Adelante, Gabriel. Bueno, pues yo quisiera comentarles algunos covers en inglés que son unas canciones que yo sí sugiero muy fervientemente que las escuchen. Están en YouTube la mayoría, que es la versión que hizo Eric Burdon and the Animals de Un día en la vida. No les hago más comentario que la escuchen porque se van a quedar, si se vale el término, con los oídos cuadrados, ¿sí? También les recomiendo una versión del grupo Deep Purple a la canción de Hell, que es maravillosa en esa interpretación que reivindica mucho la canción. No la cambia ni la modifica, sino que la reivindica. Otra versión que me gusta mucho es por el comentario que hizo John Lennon, que en cómo hicieron las canciones, él decía que Ticket to Ride era una canción más bien triste. Y a mí se me figuró como, digo, bueno, pues es una canción rítmica, es pop, es al caso movida, pero Karen Carpenter, de este grupo de los Carpenters, que eran dos hermanos, la canta con una sensualidad, con una ternura y con una sensación de tristeza, que me di cuenta que sí, esa canción era más bien triste. Y la última que les quiero recomendar, aunque no es la principal, es la de Obladi Oblada, que la canta el grupo La Mermelada, que por cierto ganaron un número uno allá en Inglaterra en el 68. Pues es una versión más rítmica, más, digamos, un poquito más acelerada de la canción de los Beatles, pero no le llega. Y la que me van a criticar, pero que la tengo que decir, la que más, el cover que más odio, es el que hizo con una pequeña ayuda de mis amigos, de este señor, ayúdame, Joe Sergio, Cocker. de Joe Cocker, que no, Ah. esa canción no, parece que él está espástico y cantando espástico, porque ya sabemos que es un padecimiento así, todo contorsionado, y no, esa la odio, aunque fue el tema de los años maravillosos. ¿Cómo ves, Sergio? Adelante. Sí, bueno, yo coincido contigo en mi gusto por la versión de Karen Carpenter a Ticket to Ride. Creo yo No. que esta declaración de Lennon, verdaderamente, bueno, si él la compuso, él sabe por qué la compuso y por qué le da ese carácter. Y yo creo que Karen Carpenter, probablemente sin haber escuchado esa declaración de Lennon, sí entendió el mensaje, el sentimiento de la canción. Me Sí, gusta mucho esa versión de Karen Carpenter. Igual la de Please Please Me, perdón, la de Please Mr. Postman, aunque no es de ah, los Beatles. sí, Y otra canción que me gusta mucho, otro cover, es el que hizo Elton John, a Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Me parece, de hecho, la posicionó nuevamente en el Hit Parade cierto. y esa es una buena interpretación. Hay más covers, pero así como decir eh, mi cover favorito, eh, pues no lo podría decir. Está la interpretación de Something tanto de Frank Sinatra como la de Elvis Presley, Elvis. pero en fin, hay gran cantidad de versiones a canciones de los Beatles. Ahí Así que bueno, si quieren, seguimos con el siguiente tema. y yo cierro diciendo, creo que los tres podemos coincidir en que, por lo que los escuchamos y como los apreciamos, realmente es difícil encontrar un cover que los iguale o que los supere.
lo cual muestra mucho de lo que es su importancia y la calidad de su trabajo, sobre todo en lo que fueron las grabaciones oficiales. Ya de ahí en adelante, pues es interesante ver cómo cada versión, cada grupo, cada solista, pues nos los reinterpreta y nos los cambia, nos los vuelve vigentes, aunque sea en la melancolía de recordarlos. Pero ahora estamos en el tema de la travesura de Beatles Yesterday and Today, The Butcher Cover o la portada carnicera. Gabriel, ¿comienzas? Bueno, pues esta portada, según se refiere en la bibliografía, que fue específicamente para el mercado americano. Por ahí comentó algunos de ellos que pues estaban cansados de las sesiones de fotos y el fotógrafo en esa ocasión eh, les pidió hacer algo diferente y ellos lo aceptaron y posaron junto ahí a las muñecas y los pedazos de carne y unos dientes y una cosa diferente, porque los mismos Beatles eran diferentes, eran graciosos, eran innovadores e irreverentes, ¿verdad? Y no sabemos en realidad eh, de quién fue la idea, si fue de algún Beatle, si se fue Whittaker, que fue el fotógrafo, que ya los conocía a ellos de mucho tiempo atrás y eran realmente contemporáneos en cuanto a la edad. Y por ahí Ringo comentó que era una forma de burlarse porque los americanos hacían diferentes versiones de sus discos en cuanto a contenido y en cuanto a portadas. Entonces lo quisieron hacer como algo irreverente, les pareció gracioso, ¿verdad? Y bueno, pues el mercado americano, si nos situamos en 1966, que fue Sí. cuando salió este disco, pues todavía había mucha discriminación para los negros. Entonces era otro mundo, no es el que es en la actualidad. Entonces causó un gran desastre, una gran indignación en el mercado americano y lo que van a comentar más adelante seguramente en Salvador, que al ya tener el tiraje de los discos, pidieron otra portada que es la de un baúl y la pegaron sobre el de las carniceros y Santo Remedio. Y bueno, a mí me gusta porque quizás sea el antecedente de las dos vírgenes de John Lennon. Y bueno, pues a mí me fascina esta portada y creo que fue algo de una travesura Beatle. Adelante, no sé quién vaya a seguir comentando. Sergio, Sí, bien. Bueno, pues coincidentemente a este cambio de nombre al programa, esta portada de Butcher Cover fue una travesura Beatle. Se celebra, digamos, o se conmemora su publicación o se celebró el 25 de marzo pasado. Esto ocurrió en la publicación el 25 de marzo de 1966 y fue una travesura. Se refiere en los datos que conocemos que lo que decía Gabriel, estaban ya cansados de tener pues sesiones de fotografía tan formales, eh, también pues un tanto descontentos por la manera en que Capitol Records destrozaba sus propios discos, es decir, el disco Rubber Soul, por ejemplo, tiene una versión diferente de, de la primera canción de Harrison, que se me va el nombre, tiene canciones adicionales, y en fin, hacían con sus discos lo que ellos querían y les pareció buena esta idea. Se dice que Harrison no participaba mucho de la idea de esta, de esta sesión de fotografía, le parecía tonta. Sin embargo, en la foto se ve que el que está más divertido, el que está más sonriente, es George Harrison. Eh, a mí en lo personal, la portada me tiene buenos recuerdos, el disco en sí,
porque, pues no sé si ustedes recuerden, pero cuando jóvenes nosotros, pues este disco no se conocía. Se vino a conocer años después, cuando ya empezó a haber más información, y yo pues tuve este disco, lo vendí hace un par de años. La manera de que lo conseguí pues es también, digamos, me queda en la memoria, y durante años lo conservé. Un buen amigo de nosotros, Gerardo Haddad, Gabriel, me lo quiso comprar cuando andábamos en Los Ángeles, y estuve a punto de vendérselo para comprar más material Beatle, pero me resistí, y fue hasta hace un par de años en que, eh, digamos que mi situación financiera no era tan buena, y para comer, pues vendí el disco de la portada de Los Carniceros. Wow, Eh, bien. Gran anécdota. No te preguntamos cómo te sentiste, pero seguramente te dolió un poco. Me Sí, dolió, me dolió, pero bueno, no solo participé de la venta o participó de la venta mi propia humanidad, sino también mi hijo. Y bueno, siempre que se hace algún sacrificio por un hijo, no duele, ¿no? Así que, bueno, esa es la historia. Y pues finalmente, siendo razonables, pues el disco pocas veces lo escuché. Es decir, por el mismo valor del disco, no lo tocaba yo, lo tenía guardado, y pues sinceramente me hizo más beneficio haberlo vendido que seguirlo conservando, y sabrá Dios después qué hubiera pasado con él. Así que adelante, Salvador. interesantísima anécdota. Primero porque es lo que me enteré preparando mi comentario, que la portada de este disco y el vinilo con su funda de papel oficial son el objeto mercantil simple más fetichizado de la cultura pop en términos de dólares. Por el precio al que salió al mercado el disco, que entiendo que en ese momento era algo aproximado a $15. En este momento, Sergio, hay Sí, subastas donde lo compran por 300,000 pesos. Y si sí, tiene la firma de alguno de los Beatles, ya vale como 5 veces más, andan en el 1,000,000 de pesos. Y si tiene la foto además, porque hay unos cuantos que firmaron los Beatles y el fotógrafo para la publicidad, y se los quedó Capitol y luego los subastó. O sea que este objeto, en términos de travesura, tiene a los Beatles vigentes en las subastas de arte pop, al grado de que en una página de internet que revisé, vienen instrucciones para que si alguien te ofrece un ejemplar, hagas la prueba de que no te lo falsificaron, porque claro, entiendo, se hicieron 100,000 copias del original, pero a tiempo destruyeron creo que la mitad. Y luego, eh, cuando decidieron que ya no iban a usar esa portada, le pegaron a unos ejemplares encima la otra portada, la del baúl, que es del mismo correcto. fotógrafo. Entonces, en las subastas ya dicen, si tienes el que era el original así, tienes una joya enorme en todos los sentidos, ¿no? Beatles, dinero, pop, discos, lo siniestro, lo surrealista efectivo de los Beatles tan cerca de Buñuel. Y todo rockero presumió ser surrealista y como Luis Buñuel, pero yo siento que los Beatles en esta portada, hasta a Don Luis le deben de haber dado horror, por lo simpático de la portada. Es lo que llaman el erotismo siniestro,
es sadeano, no sádico, porque no vemos que maltrate ningún cuerpo humano, pero da esa impresión. Y eso ahora lo analizan como lo siniestro, lo que a la generación de cristal más miedo le da saber que somos de carne y hueso, que sangramos. Solo lo quieren ver en películas de Tarantino y no lo quieren ver en la comida. Y así serias cuestiones. En su momento, la primera interpretación que se le dio a la portada, por lo que estuve revisando, es que era una crítica de los Beatles a la guerra de Vietnam, a la carnicería de Vietnam. Luego se hizo un poco leyenda y luego Ringo lo firmó como cierto, que era una crítica a la manera como destazaban su música en los Estados Unidos. El fotógrafo dice que fue una ocurrencia de todos y básicamente de Lennon y de él, que sí le dio asco a George. Por eso en las fotos que iniciaron, que fueron las primeras que pensaron que son estas con la mujer y un chorizo, George no lo quiso ni tocar, porque ya andaba de hindú y de vegano, y ahí él sintió horror por este chiste. Pero entonces le enseñaron que el chorizo era de plástico. Y luego le dijeron pues que la carne era de una carnicería y que pues era escenario para una foto que no era normal de los Beatles. Entiendo que conforme lo iban pensando, el fotógrafo corría con su ayudante y compraba cabezas de muñecas, cuerpos de muñecas, carnes, batas blancas, ojos, a buscar una fábrica donde vendieran ojitos, una fábrica donde vendieran estas dentaduras. Y con eso fueron armando la imagen. Y yo Sí, confieso que cuando vi la imagen me pareció bien simpática, no le vi nada horroroso. Y luego con el tiempo y lo que me han dicho, pues se lo alcanzo a ver. Paul McCartney, que es muy culto, dice que los inspiró también Hans Vermeer y unos grabados donde aparecen cuerpos femeninos así recortados y muñecas de madera y maniquíes, lo cual vuelve a los Beatles muy ilustrados para ser unos muchachos de la calle y muy ingeniosos en sus travesuras ya cuando empezaron a sentirse pop, porque entiendo que esta foto es después de estar en las Bahamas y Help, ya entraron en contacto con lo psicodélico y empiezan a buscar esa vibra. Los Rolling no los igualan en la portada de Vegas Banquet. Yo digo que Vegas Banquet es una bola de niñitos haciendo travesuras en un banquete, pero no aparece lo siniestro, pues de la sangre animal, lo siniestro de despedazar, hasta el grado de que para tener el disco hay que arriesgarse a despedazarlo. Todo eso me ha hecho pensar y da para siglos esta interesante y brillante travesura de los Beatles con Robert Whittaker queriendo salirse de las fotos que todo el mundo les hacía, como ellos dijeron. ¿Algo más, mis cuates? bueno, yo nada más para terminar, y hablando de travesuras, hay una foto ahí de John Lennon donde se tiene tres ojos entre los dedos, y diría yo que es como el precursor del compaíto, de este personaje que de la El televisión compañito mexicana. zen o Sí, budista. nada más, si quieren ya pasamos al siguiente tema. Bien. El siguiente tema es todo un tema. Ya aquí estamos en una cuestión que yo considero muy digna de ubicar, que es la gran pregunta de siglos. ¿Quién es realmente el quinto Beatle? Creo que por lo que preparamos para esta sesión, esto es un tema mítico que hace tener que reflexionar sobre historia, sobre psicología de masas, sobre información para tratar con los hechos de la cultura y pues para horas y horas de nuestra conversación. Pero ya en lo que preparábamos, pues considero que Gabriel tiene
una de las tesis más interesantes desde la perspectiva de No, yo nuestra, creo que primero le damos la palabra a Sergio, que fue quien nos dio que nos algunos propuso el tema. elementos, ¿no? Correcto. Bueno, gracias, Gabriel, gracias, Salvador. Bueno, lo primero que diré es que este tema me había estado dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo y Gabriel, que está en otro grupo donde igual estoy yo, es un tema censurado, ¿no? Ese grupo, no, en esta ocasión, no vamos a decir nombres para proteger a los inocentes, solo voy a decir, solo voy a decir las iniciales, ¿no? Es el, es el club Todos Juntos Ahora, donde se ha hecho, donde se hizo un decálogo en el que hay, al estilo de López Obrador, ¿no? Un decálogo de prohibiciones, ¿no? Y una de ellas es justamente no hablar ni de la que tenemos aquí enfrente, de Yoko Ono, ni de hablar del quinto Beatle, ¿no? Es un tema proscrito. Eh, a mí, en lo personal, me parece que es un tema interesante, ¿no? Por eso es que lo propuse aquí. Y bueno, yo empezaría por decir que lo primero que habría que establecer es desde cuándo y quién fue el que ideó esta frase o este concepto del quinto Beatle. Ahí acabamos de ver una foto de Murray K., que era un disc jockey en Nueva York, y él fue el primero él fue el que acuñó el término de quinto Beatle, que se autonombró como quinto Beatle. Eh, Sin embargo, pues bueno, digamos, ese sería el origen, el antecedente. Yo en lo personal eh, he preparado o tengo una serie de conceptos como para categorizar lo que es el concepto de Quinto quinto Beatle, Beatle. ¿no? Primero diría yo, los voy a decir así y luego ustedes van exponiendo sus ideas. Uno de ellos es cronología, ¿no? Es decir, no hay más que decir. Desde que los Beatles se formaron, quién sería el quinto Beatle. Está otro, el de lo que sería pues la colaboración musical, pues digamos, incluso la influencia o la participación en sus grabaciones. Tengo otro concepto como es permítanme que aquí los he apuntado. eh, Músicos de estudio, otro concepto que es un circunstancial, temporal, ocasional, el casual, el apoyo y al final termino con el concepto de legal. Así que les dejo la palabra para que ustedes expongan sus ideas sobre el tema del quinto beat. Pues, Adelante, Salvador. correcto. Este, eh, uno, el planteamiento de Sergio me parece interesante en la idea de efectivamente poner los pies en el suelo y si vamos a preguntar por quién es importante en la existencia de los Beatles, en esta posibilidad del quinto Beatle, pues son determinantes serios. Primero ubicarlo en el tiempo, la unión de los Beatles es una década, quienes los acompañaron la década completa, luego qué aportaron en ese estar cerca de ellos, eh, y cómo colaboraron en la música de eso que yo llamo los discos oficiales. Luego, distinguir, porque hay músicos de estudio que nunca fueron considerados ni próximos a los Beatles, como los grupos de cuerdas, de cuarteto de cuerdas que tocaron para Eleanor Rigby, o el músico que tocó el corno para For No One, que es interesante citarlos nada más como músicos de estudio. Luego, esos ocasionales llegaron al estudio, Mick Jagger, Keith Richards, y cantaron con los Beatles o Donovan.
Y luego ya lo que sería lo absolutamente casual, que alguien tumbó un micrófono y lo dejaron en el disco, ¿no? Y ni sabemos quién lo tumbó y que ahí participó. Y luego los que fueron llamados como apoyo, como en ese sentido Billy Preston. Todos esos detalles abren para una reflexión seria que yo digo que desemboca en la importancia de los cuatro Beatles, porque ninguna de las personas que aquí muestro en nuestras imágenes está realmente en condiciones de igualarles a los cuatro. El quinto Beatle siempre puede ser alguna persona y para ello pues se complican las cosas. Yo, Pete Best, el baterista en esta imagen, lo excluyo, como Stu Sutcliffe, que está con los lentes oscuros, si no me falla la interpretación. Fueron eso que se llama ocasionales, pero no fueron parte de las grabaciones oficiales de los Beatles. Astrid Hirner, la alemana, creo que es importante porque nos inventó a los primeros Beatles, los del fleco en la frente, pero luego vinieron otros Beatles que a ella como que la dejaron en lo que fueron en las partes del despegue de la nave. Klaus Burman tiene un papel importantísimo en la portada de Revolver y como músico con ellos y amigo intelectual y culto. Entiendo que Klaus es en esta foto con Astrid y con Stu, el de la izquierda, y es el que va a ser la magnífica, yo digo, de una de las portadas más bellas humanamente hechas, que es la portada de Revolver. Luego hay quienes dicen Tony Sheridan sí fue Beatle, porque grabaron un disco que decía Tony Sheridan y los Beatles, pero ahí nosotros los talibanes del dogma Beatle decimos, pero él se separó, no fueron los Beatles a secas, y la canción que grabaron los Beatles salió como los Beatles sin Tony Sheridan, la de Llorar por una sombra. Luego Brian Epstein, ahí sí ya está en estos personajes que fueron decisivos, pero yo digo que no estuvo en el disco blanco y en cierta manera el sargento Pimienta se hizo escapando de él en esas cuestiones de si él pudo ser. Luego, George Martin, su gran arreglista, productor, compañero de travesuras y una mente que logró leer todo lo que tenían en la cabeza los cuatro, como para saber congeniar con sus caprichos y al mismo tiempo realizarles deseos que nunca habían sido realizados en la vida real, como llegar a canciones como Tomorrow Never Knows. Ahí lo veo importante. Está muy radicada el primero que se dijo, yo soy el quinto Beatle, yo los anuncié en Nueva York, yo los entrevisté en la radio, yo mandé a los fotógrafos y entiendo que en una entrevista con él fue George el que creíamos aburrido. George fue, le dijo, si eres el quinto Beatle, mientras no toques con nosotros. Y luego está su primer jefe de prensa, Derek Taylor, que les va construyendo la imagen inicial y luego les va protegiendo el trastorno de volverse psicodélicos y de volverse autocreativos. Nila Espinal es otro compañero en términos de gerencia, de cargar instrumentos, de traer pastillas, de esconder amantes y de cuidar que los Beatles sean los Beatles. Pero ya tanto su participación en las canciones que los hicieron los Beatles, pues yo digo que de terceridad, no es primero ni segundo. Luego está el gran Mal Evans, que pues en cierta manera era el compañero joven y travieso de los tres iniciales, pero luego el gran amigo de borracheras y travesuras de Ringo, y luego el que se dejó convertir en su guardaespaldas espiritual y en su cuidador de imagen
para cuando ya Brian Epstein no los cuidaba. Es importante, tiene que ver algo en los discos. ¿Eh? Jimmy Nichols, cuando se enfermó Ringo Starr, tocó con ellos, pero otra vez es un músico ocasional. No, ni él se consideró Beatles. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez que vino a México y él decía, yo toqué con ellos, fui músico de apoyo, pero no te puedo decir quiénes son los Beatles. Yo ni siquiera conviví muy cerca de ellos. Está el otro gran espíritu de la música Beatles en discos, que es John Emerick, el ingeniero de sonido, el que volvía realidad lo que Brian Epstein ya le ponía en términos de grabación. Billy Preston es un gran amigo temporal y un músico de los que considero ocasional. Es quinto Beatle por la importancia de sus aportes musicales, pero ahí en unos Nicky Hopkins tocando el piano en Revolución número uno, supera a Billy Preston. Es cosa de revisar y ya. Pero entonces, y a Nicky Hopkins ni lo considero quinto Beatle. Eric Clapton, pues el gran amigo de Harrison, con el que quiso enojar Lennon a Harrison cuando se pelearon, hace aportes grandiosos en el disco blanco, pero también pienso que él mismo dijo, si me volviera Beatles nadie me admiraría. Me pasaría como a Mick Taylor con los Rolling Stones. Green Jones, hay quienes lo consideran por su importancia tanto como amigo drogo, amigo rockero, ingeniero, productor, conocedor de todo lo que tuviera que ver con rock and roll, periodista, poeta, y pues de esas personas que les están dando información a los cuatro para que se fueran convirtiendo en lo que fueron. De Yoko dejaré un paréntesis, el mundo se divide, pero hasta a mí me costaría trabajo decir que fue quinto Beatle. Diría es Yoko y hay que verla con calma. Y ya lo hemos hecho aquí. Y ya pues al final en lo que sería cronología, aportación, colaboración musical, en el estudio, en la vida real, eh, sus detalles circunstanciales, su capacidad de unificar, pues para mí lo más cerca de un quinto Beatle sería George Martin. Pero eso es lo que dice Salvador Mendiola, no el dogma Beatle. El dogma. O el canon. El canon. Bueno, para yo, mis compañeros, muy bien, todos estoy de acuerdo con todos sus conceptos, Ah, qué pero, raro. pero va la travesura Beatle. A ver. Yo no voy a hablar del quinto Beatle, voy a hablar del quinto anti-Beatle, ¿sí? Porque si hay Ajá. una tesis, pues debe haber una antítesis, ¿no? Pues entonces, si hay un quinto Beatle, pues debe haber un anti-Beatle. Yo tengo algunos candidatos. Y bueno, ya en la programación que comentamos con Sergio, que nos mandó algunos puntos, pues yo tomé en cuenta los siguientes. El anti-Beatle es algo metafísico, Sí. es algo filosófico, es algo abstracto o simplemente es imaginario. O hay un anti-Beatle ideal. Ah, Entonces podríamos caer en lo teológico, ¿no? sí. Que fuera alguna cosa celestial. Bueno, pero pues también creo que es algo demagógico y político. Y siguiendo la teología Beatles, les voy a proponer cinco anti-Beatles. Y tomando en cuenta mucho lo que nos mencionó Sergio, pues el primer anti-Beatle fue Sir Lockrate. Él Ajá. era eh, y tuvo relación con Brian Epstein, eh, el primer productor o el primer escritor o el primer publicista que tuvo los derechos de las canciones de Lennon y McCartney. Sí, se hizo millonario, obviamente, y pues John Lennon tuvo mucha antipatía sobre él porque pues él consideraba que las canciones pues eran del autor, ¿verdad? Era del que la escribió o del que las escribió en pareja con alguien, pero este personaje
pues no era del agrado de John Lennon. Y muchos de ustedes se recordarán que cuando se le hizo un homenaje a este personaje por la edad, ¿no? Por su retiro ya del business de la música, se le hizo un programa especial que era un saludo a Sir Lovegrave. Y ahí John Lennon, y existen los videos de esa, pues, esa ceremonia que se hizo, a John Lennon tocando algunas canciones de rock and roll, entre ellas Stand By Me, donde sale John con un grupo de músicos, pero traían unas máscaras atrás, Mm. que algunos las han visto. El mensaje de John era de que este personaje, pues, era un dos caras. Fue el dueño de ATV Music, que fue el primer propietario de los derechos de las canciones de los Beatles. Y bueno, algún día platicaremos qué pasó con estas canciones. También alguien que se considero que fue un anti-Beatle fue Alan Klein, el que Claro, entró como, digamos, manager de los Beatles en el 69, ¿verdad? Y que se opuso tajantemente a que McCartney junto con su suegro y su cuñado se dieran los derechos o tuvieran los derechos de los Beatles. Situación que no gustó ni a Ringo, ni a George, ni a John, y nombraron a este personaje que al final de cuentas, pues los llevó a un gran pleito entre los cuatro, porque Paul pues nunca lo aceptó y también considero que eso influyó como ser un anti-Beatle. También tuvieron un amigo que se las daba de tecnológico, que se llamó el Magic Alex. Alex El Mardas. Magic Alex les propuso a los Beatles que les iba a dar el mejor equipo de grabación ahí en el edificio de la Apple y les puso bocinas por todos lados y micrófonos y fue un verdadero fraude. sí, Entonces también él, cuando vino la grabación de Let It Be, George, que pues ya a esas alturas ya era un músico muy completo, dijo, pues esto es una vacilada. Tuvieron que encargar el equipo portátil de Abbey Road, en esa época no se llamaba así, pero trajeron instrumentos o aparatos, digamos, portátiles para poder grabar Let It Be, porque el famoso Magic Alex pues fue un verdadero fraude. Otra persona que también considero el anti-Beatle, porque surgieron ahí ciertas discrepancias, fue el Maharishi Mahesh Yogi. sí, Pero Ujú. bueno, el Maharishi, pues con su idea de la meditación trascendental y todo ese tipo de cosas, pues se llevó a los Beatles a la India. Y lo único bueno que resultó de ahí, que cada uno de los cuatro Beatles saliera reforzado con su propia personalidad, las diferencias que ya empezaron a ver en el 68 entre ellos. El primero que se regresó fue Ringo Starr, porque no le gustaba la comida y sabemos que él era muy delicado, ¿sí? Después se regresó Paul McCartney porque, bueno, pues sí fumaba marihuana, pero parece ser que uno de los, digamos, de los requisitos para que estuvieran ahí en el Live era que no fumaran marihuana y todo el mundo estaba fumando marihuana, entonces, bueno, también eso produjo alguna separación en los Beatles. Y el peor anti-Beatle que yo encontré, a reserva de que ustedes tengan algún otro, fue Michael Jackson, anda, quien ante cierto, una jugada, eh, siendo amigo de Paul McCartney, habiendo compuesto dos canciones entre ellos, y bueno, aquí no sé si hubo un error de Paul y de Yoko que les ofrecen el catálogo de los Beatles y se les hizo caro. Es lo que dice la prensa. Y entonces llegó Michael Jackson y dijo, ¿cuánto cuesta el catálogo? Pues que por decirte una cantidad, $100 millones. Yo doy 200, dénmelo. Cuando Paul McCartney le había recomendado que lo hiciera e invirtiera en la música. sí, Entonces, para mí, en vez de hablar de los quintos Beatles, que todos ustedes ya seguramente están de acuerdo con, tanto con Salvador como con Sergio, pues yo le pongo cinco anti-Beatles que de alguna manera participaron en algunas resillas entre ellos. Y bueno, pues sabemos cómo terminó esto ya con una firma de los contratos para que cada quien se llevara digamos, su pedazo del pastel.
y santa paz, y ahorita seguimos disfrutando de muchas situaciones del cuarteto que jamás ni Salvador ni Sergio nos habíamos imaginado que íbamos a tener. Pues esta fue la travesía de la primer travesía, cambiando al nombre de travesura, porque hablemos del anti-beat, quinto anti-beat. Eso es todo por mi parte. Sergio, Bueno, No me avientes a yo, Sergio, se me va a ir a matar. yo voy a regresar al tema del quinto Beatle. Ah, Yo bueno, diría primero, eh, usando una frase muy socorrida en México, papelito habla, ¿no? Es decir, cierto, sabemos que cuando el grupo se disolvió, pues solo había cuatro Beatles, cuatro nombres que conocemos. Entonces, no hay un quinto Beatle, porque solo cuatro eran los que firmaron como Beatles. Sin embargo, cronológicamente, eh, habría que descartar a mucha gente que estuvo con ellos, pero que estuvo con ellos en la etapa de cuando fueron Johnny and the Moondogs, cuando fueron The Beatles, cuando fueron Silver Beats, y ahí hay nombres incluso interesantes como Michael McCartney, que también está con ellos en unas grabaciones. Incluso diría yo, un requisito para ser Beatle o para ser considerado quinto Beatle pues sería haber tocado con ellos, haber claro, estado en alguna sesión de grabación o tal, o gira, ¿no? Allí, por ejemplo, y ya por descarte, Tony Sheridan, pues como lo decía Salvador, pues más bien ellos fueron su grupo de acompañamiento, pero no fue Beatle. correcto. Igual diríamos de Johnny Yendel, cuando ellos lo acompañaron a Escocia, a la gira por Escocia, pues tampoco fue Beatle, visto así. Por descarte, tú mencionabas a Neil Aspinall, y sin embargo, Neil Aspinall, a pesar de que incluso tocó con ellos en la gira que hicieron por Estados Unidos, en una sesión de previa, porque George Harrison estaba enfermo, pues Neil Aspinall tampoco se puede considerar quinto Beatle y categóricamente ellos se lo dijeron cuando les cuestionó o les increpó por qué habían expulsado a Pete Best del grupo. Ellos le dijeron, eso no es asunto tuyo, tú solo eres el conductor, ¿no? Exacto. Y eso es verdad, aunque después llegó a ser, pues ahora sí que un gran ejecutivo de Apple, ¿no? Eh, y si hablamos de la gente que se sentó con ellos a interpretar o a tocar algo, pues entonces tendríamos que decir que Maureen Cox también también fue Beatle, porque estuvo con ellos en la historia continua del Bungalow Bill, igual que Yoko Ono, igual que Patty Boyd, ¿no? Y sin embargo, pues no se pueden considerar así. Realmente la gente habla, creo yo, del quinto Beatle sobre George Martin y Billy Preston, ¿no? Porque fueron los más visibles. Pero Así yo es. aquí, para terminar, diría que, pues sí, aparte de que Papelito habla, pues habría que referirse a las declaraciones de los propios Beatles. Sí, Eh, Paul McCartney dijo que si alguien tendría que ser considerado como quinto Beatle, debía ser Brian Epstein y George Martin. Harrison menciona a Derek Taylor y a George Martin también, pero pues esos serían como miembros honorarios. Hablando también de la gente que se sentó con ellos a tocar o a cantar, pues estarían Gaylene Peace y Lizzie Bravo, que hacen coros en la canción de Across the Universe. Así sí, que el abanico de miembros que se podrían decir quinto Beatle es extenso. Cronológicamente, yo diría, el quinto Beatle fue Pete Best, y lo digo por esto. Los Beatles, como tal, estrenan el nombre cuando se van de gira a Hamburgo. Para ese momento, el grupo se conformaba por George Harrison, Paul McCartney, John Lennon y Stuart Sutcliffe. Así que entra Pete Best, los acompaña a la gira y él vendría a ser el quinto Beatle. Visto así cronológicamente, pues entonces Ringo Starr
sería el sexto. Pero vuelvo a mi enunciado principal y primero. Papelito habla, ¿no? Los Beatles que firmaron como Beatles y que después disolvieron la agrupación fueron los cuatro que vemos en pantalla. Así que, en conclusión, eh, pues solo son cuatro Beatles. Diríamos que si habláramos en términos legales y haciendo una alegoría del matrimonio, pues todos los demás que no aparecen en, en el acta de matrimonio, pues solo vivieron en amaciato, ¿no? Y Concubinos. concubinos, ¿no? Y los que están en el acta y que disolvieron, justo se habló cuando los Beatles se separaron, se hablaba del divorcio de los Beatles, pues son los cuatro que ya conocemos. Así que, en conclusión, eh, eh, no existe el quinto Beatle, solo es un concepto, pero que es digno de mencionarse porque da pie para conocer mucho de la historia de los Beatles, ¿no? Eh, y bueno, creo que el programa está acabando. Concluir nada más con un recuerdo que tengo yo de mi época de preadolescente. No sé si la memoria me traiciona, pero yo recuerdo claramente que en una lectura que hice de aquella revista mexicana de México Canta, leí una entrevista, supongo que con algunos de los Beatles o no sé, donde decía que para ser Beatle había que autohumillarse. Eh, Me quedó grabada esa entrevista, pero no recuerdo más. Quizás me he confundido y demás, pero lo que sí creo yo es que para ser Beatle hay que, hay que merecerlo y hay que haberlo trabajado. Ellos, los cuatro que conocemos, sufrieron mucho para ser Beatles, para ser merecedores de ese título. Desvelos, ensayos, regaños, ¿no? Como este de la tía Mimi hacia John, que le decía que lo de la guitarra estaba bien, pero nunca se ganaría la vida con ello. Pérdida de relaciones personales, toma de riesgos, porque tuvieron que renunciar a un futuro que podría parecer asegurado y sin embargo se fueron por la música. Viajes en sus primeros inicios, pues muy incómodos y después en sus giras por el mundo, extenuantes, eh, pérdida, como decía, de relaciones familiares. John no vio crecer a su hijo, tuvieron divorcios, en fin, todo eso fue lo que los hizo ser merecedores de ser Beatle, ¿no? A tal grado que, bueno, se diría es el precio del éxito, de la fama. Y tan alto fue ese precio que John tuvo que pagarlo con su vida. Y el mismo Stuart Sutcliffe, por su, también por su relación y su convivencia con los Beatles, pues también murió a causa se dice, de un golpe que tuvo en la cabeza, y después tuvo una hemorragia cerebral. Así que, pues esa sería mi conclusión. Perfecto. Yo quiero ya señalar tres cosas. Sergio, tu tesis creo que es la más contundente porque en términos legales, solo 5 personas firmaron como Beatles, Pete Best y los 4 que conocemos. Como abogado, yo pondría los 4 son Beatles A y Pete Best es Beatle B, en el grado de que él no firmó el contrato final, fue expulsado de la empresa. Pero él Ujú. sería el quinto Beatle legal. Luego, esta cuestión del quinto Beatle pide una nueva reconstrucción histórica del hecho los Beatles con todos estos personajes y su importancia. Creo que estamos saliendo de la etapa de culto a la personalidad de los 4 y tenemos que empezar a ver que el acontecimiento lo hicieron muchas personas de muchas formas, de forma corporativa, de forma amistosa, de forma casual, en mil formas de participar
en esta gran aventura que fueron y son los Beatles todavía en este momento. Y luego ya para cerrar, pues el detalle clave de Gabriel, en el sentido de que si los Beatles, como lo son uno de los grandes mitos del siglo XX, pues tienen que ser como Fausto y Mefistófeles, que llegan a ser realmente un mito romántico posmoderno, donde el bueno es tan malo como el malo y el malo es tan bueno como el malo. O sea que se cruzan y con los que tú nos planteaste como demonios, se ve que un gran acontecimiento histórico, pues no lo hacen puros, diré, angelitos, pero tampoco puros demonios, sino que son ahí sí, creo yo, fuerzas de la cultura y la civilización muy complejas, pero al mismo tiempo muy, pues hegelianamente, para ponerme viejito, dialécticas. Y creo que con eso pues tenemos en un sentido legal resuelto el asunto quinto Beatle. En un asunto ya filosófico, metafísico, teológico, mostramos la profundidad de la interpretación del acontecimiento Beatle. Y pues creo que lo que se queda confirmado es nuestra amistad, hablando de estos cuatro muchachos, porque entre sus 20 y 30 años nos dieron la obra que aquí nos tiene platicando. Eh, Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola, que aquí les saludamos. Así Mis es. cuates, terminamos el número 1 de Travesura Beatle de esta manera. Bueno, pues esperemos que a nuestros amigos les haya gustado, les guste quienes lo vean después. Y bueno, seguiremos viendo qué otras travesuras Sí, proponemos para que nos sigan escuchando y cada vez nuestra comunidad, como dicen, sí. ahora vaya creciendo. Y en la travesura estamos en espera de sus aportes y quejas y travesuras para que realmente vaya creciendo la conversación entre amistades bitlemaníacas. Y Gabriel, para que dejemos tiempo nada más una gran travesura, pero sí, grandísima, sí. irse a fumar marihuana al Palacio de Buckingham. Ah, perfecto. Tras las cortinas. Donde haya sido, parece que fue en el baño. Bien, eh, nos despedimos. Sale, Hasta la Bueno, hasta luego próxima. amigos. Salvador, Gabriel, hasta luego. hasta luego.